¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes agotado, como si estuvieras luchando contra el mundo sin fuerzas para continuar? Tal vez llevas años intentando resolver tus problemas solo, confiando en tu propio entendimiento y fuerza. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar solo y le entregaras todo a Dios? La Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este es un llamado claro a rendirnos, a dejar de cargar con un peso que no estamos diseñados para llevar. Cuando nos rendimos a Él, algo milagroso ocurre. Dios empieza a actuar, no solo resolviendo nuestras batallas, sino transformando nuestro interior. Hoy veremos cómo, al dejar de luchar solos, encontramos paz en medio de las tormentas, una fuerza que no viene de nosotros mismos y un propósito mayor que trasciende nuestras luchas. Reflexiona en esto. ¿Estás listo para dejar que el Creador del universo tome el control de tus batallas? Si estás dispuesto, quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar tu vida. Dios está esperando por ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Es natural que como seres humanos busquemos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Desde que nacemos, estamos inmersos en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes, a depender de nuestra inteligencia, habilidades y capacidades para enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad completamente distinta. No fuimos diseñados para cargar con el peso de la vida por nosotros mismos. En el Salmo capítulo 103, versículo 14, el salmista declara: porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Este versículo resalta la fragilidad de nuestra condición humana y la necesidad de depender completamente de Dios. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, comenzamos a comprender que nuestra fuerza es insuficiente para enfrentar ciertas situaciones. Isaías capítulo 40, versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Aquí vemos que incluso aquellos que parecen tener más energía y vitalidad, no son inmunes al cansancio y a las caídas. Este es un recordatorio poderoso de que nuestras capacidades tienen un límite, pero la gracia y el poder de Dios son ilimitados. En la historia de Gedeón, narrada en el libro de Jueces capítulos 6 y 7, encontramos un ejemplo claro de cómo Dios usa nuestra debilidad para manifestar su poder. Gedeón, siendo el menor de su familia y parte de una tribu insignificante, fue llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión madianita. Cuando Gedeón reunió un ejército, Dios redujo su número de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Para que Israel no se glorificara a sí mismo y entendiera que la victoria venía únicamente de Dios. Esta historia nos enseña que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gloria sea revelada. El apóstol Pablo también reflexiona sobre este tema en su segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, donde escribe: pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, gustosamente, haré alarde de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que al reconocer su fragilidad, daba lugar al poder de Dios para actuar en su vida. Aceptar nuestras limitaciones no significa resignarnos a la derrota. En cambio, es un acto de humildad que nos permite depender de Dios en lugar de nuestras propias capacidades.
Santiago capítulo 4, versículo 6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, abrimos la puerta a la intervención divina, permitiendo que su gracia actúe en nuestras vidas. El ejemplo de Moisés también ilustra esta verdad. Moisés, llamado por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, inicialmente dudó de su capacidad para cumplir con tan grande tarea. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés le dice a Dios: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora, que tú hablas con este siervo tuyo. Soy torpe de habla y de lengua. Sin embargo, Dios le respondió en el versículo 11: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Esta interacción nos recuerda que Dios no depende de nuestras habilidades para cumplir sus propósitos. Él puede obrar poderosamente, incluso a través de nuestras debilidades. La sociedad actual a menudo glorifica la autosuficiencia, presentándola como un signo de fortaleza y éxito. Sin embargo, la Biblia nos llama a una dependencia radical de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5 nos advierte: Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esta es una advertencia seria contra la autosuficiencia y un llamado a confiar plenamente en el Señor. En nuestras luchas diarias, es fácil caer en la trampa de pensar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Nos encontramos agotados, preocupados y desalentados porque tratamos de cargar con un peso que no podemos llevar solos. Pero Jesús nos invita a entregar nuestras cargas a Él. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, dice: Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este es un recordatorio hermoso de que no estamos diseñados para enfrentar la vida solos. Jesús está dispuesto a llevar nuestras cargas si se las entregamos. Reconocer nuestras limitaciones no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Nos lleva a depender del poder, la guía y la gracia de Dios, quien nunca nos abandonará ni nos dejará solos. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, se nos asegura: El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa nos llena de esperanza y nos anima a confiar en que, aunque somos frágiles, en Dios encontramos fuerza y dirección. Por lo tanto, al aceptar nuestra fragilidad y rendirnos a Dios, permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas. No se trata de lo que podemos hacer por nuestra cuenta, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando dependemos completamente de Él. Esta verdad nos invita a dejar de lado nuestra autosuficiencia y a abrazar la dependencia total en nuestro Padre Celestial, quien es fiel para llevarnos a la victoria. La confianza en Dios es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Desde el principio de las Escrituras, vemos cómo Dios llama a su pueblo a depender de Él y a confiar plenamente en su poder y fidelidad. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos ofrece un recordatorio crucial. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje subraya la necesidad de colocar nuestra confianza completa en Dios, no solo en momentos de crisis, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, confiar en Dios no siempre es fácil. La naturaleza humana tiende a buscar soluciones inmediatas y tangibles, y cuando no vemos resultados rápidos, nuestra fe puede tambalear. Pero la Biblia nos enseña que la confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias,
sino de su carácter inmutable. En Números capítulo 23, versículo 19, se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. ¿Acaso no cumple lo que promete? Estas palabras nos aseguran que Dios es fiel y digno de confianza, incluso cuando no entendemos su plan. Un ejemplo poderoso de confianza en Dios lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 15, Dios le promete a Abraham que tendrá descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no habían tenido hijos. En Romanos capítulo 4 versículos 20 y 21, Pablo describe la fe de Abraham diciendo: Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham confió en el poder de Dios más allá de lo que su lógica y sus circunstancias le decían, y Dios cumplió su promesa en el tiempo perfecto. Cuando confiamos en Dios, no solo descansamos en su capacidad para obrar en nuestras vidas, sino también en su sabiduría para hacerlo en el momento y la manera adecuados. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9 dice: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos recuerda que el plan de Dios trasciende nuestra comprensión, y nuestra tarea es confiar, incluso cuando no vemos el panorama completo. En la vida de los israelitas durante su éxodo de Egipto, vemos otra lección importante sobre la confianza en Dios. En Éxodo capítulo 14, cuando se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, muchos comenzaron a dudar y a temer. Sin embargo, Moisés les dijo en el versículo 13: No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Dios abrió el Mar Rojo, demostrando que su poder no tiene límites y que podemos confiar en Él incluso en las situaciones más desesperadas. La confianza en Dios también implica acción. No se trata de una espera pasiva, sino de una fe activa que se traduce en obediencia. En Santiago capítulo 2 versículo 17 se nos dice: Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Cuando confiamos en Dios, demostramos nuestra fe a través de nuestras decisiones y acciones, obedeciendo su palabra y caminando en los caminos que Él nos indica. Jesús también enseñó sobre la importancia de la confianza en Dios. En Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34, nos llama a no preocuparnos por nuestras necesidades, recordándonos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Él dice en el versículo 33, Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta promesa nos invita a priorizar nuestra relación con Dios y a confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades según su voluntad. Cuando confiamos en Dios, experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. En Filipenses capítulo 4 versículo 7, Pablo escribe: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y tiene el control de cada situación. El salmista expresa esta confianza en el Salmo capítulo 46 versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. Estas palabras nos inspiran a confiar en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida. La confianza en Dios transforma nuestra perspectiva y nos permite enfrentar los desafíos con esperanza y valentía.
sabemos que no estamos solos y que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y cumpliendo su propósito en nosotros. En Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le dice a Josué: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa es para todos los que confían en Él. A medida que crecemos en nuestra confianza en Dios, también crecemos en nuestra relación con Él. Aprendemos a depender de su guía, a descansar en su paz y a caminar en su propósito. La confianza en Dios no elimina los problemas, pero nos asegura que nunca enfrentaremos las dificultades solos, porque Él está con nosotros, sustentándonos y obrando en nuestras vidas para su gloria y nuestro bien. La paz es uno de los regalos más preciosos que Dios ofrece a quienes confían en Él. Sin embargo, en un mundo lleno de incertidumbre, problemas y desafíos, encontrar paz puede parecer un objetivo inalcanzable. La Biblia nos enseña que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de una relación cercana y confiada con Dios. Jesús lo expresó claramente en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta promesa nos recuerda que la paz de Dios es diferente a cualquier paz que el mundo pueda ofrecer, porque es una paz que trasciende la comprensión humana. Uno de los ejemplos más significativos de paz en medio de las tormentas lo encontramos en la vida de Jesús. En Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 se relata cómo Jesús y sus discípulos enfrentaron una tormenta mientras cruzaban el mar de Galilea. Mientras las olas azotaban la barca y los discípulos temían por sus vidas, Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, los discípulos le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Silencio, cálmate. Inmediatamente, el viento se detuvo y sobrevino una gran calma. Luego, Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta historia ilustra que la paz de Dios no está condicionada por las circunstancias, sino por la confianza en su poder y soberanía. El apóstol Pablo también escribió acerca de esta paz en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos enseña que la paz de Dios es accesible a través de la oración y la gratitud. Cuando llevamos nuestras cargas y preocupaciones a Dios, Él nos concede una paz que guarda nuestros corazones y mentes, protegiéndonos del temor y la ansiedad. Otro ejemplo bíblico de paz en medio de la adversidad lo encontramos en la vida de Daniel. En Daniel capítulo 6 se relata cómo Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios. A pesar de enfrentarse a una situación que parecía no tener esperanza, Daniel confió plenamente en el Señor. En el versículo 23 se nos dice que no se le encontró ninguna herida, porque había confiado en su Dios. La paz de Daniel no dependió de la ausencia de peligro, sino de su fe en el poder y la protección de Dios. El Salmo capítulo 23 es otro pasaje que nos habla profundamente de la paz que Dios nos ofrece. En el versículo 4, el salmista escribe: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este salmo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, podemos experimentar la paz de Dios porque Él está con nosotros, guiándonos y cuidándonos. Sin embargo, experimentar esta paz requiere una decisión consciente de confiar en Dios y entregar nuestras cargas a Él. En Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, Jesús nos invita:
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras nos muestran que la paz de Dios no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en la rendición total a Él. La paz de Dios también está ligada al Espíritu Santo, quien actúa como nuestro consolador. En Romanos capítulo 8, versículo 6, Pablo escribe: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, experimentamos una paz que trasciende las preocupaciones terrenales y nos conecta con la voluntad de Dios. Un aspecto importante de la paz que Dios nos ofrece es que no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús dijo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser portadores de paz en un mundo lleno de conflictos. Esto significa que, al experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, tenemos la responsabilidad de compartir esa paz con los demás, promoviendo la reconciliación y el amor. El Salmo capítulo 46, versículos 1 al 3, también resalta el poder de la paz de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Este pasaje nos anima a recordar que Dios es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida, y que su paz nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La paz que Dios nos ofrece no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia en nuestras vidas. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos promete: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Esta perfecta paz proviene de una relación profunda y constante con Dios, que nos fortalece y nos sostiene en todas las circunstancias. Por lo tanto, recibir la paz de Dios en medio de las tormentas no es simplemente un beneficio de nuestra fe, sino una evidencia de su amor y fidelidad hacia nosotros. Es un recordatorio constante de que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, en Dios encontramos un refugio seguro, una guía constante y una paz inquebrantable. La transformación del corazón y del carácter es uno de los efectos más poderosos de rendirnos completamente a Dios. Cuando dejamos de luchar solos y le permitimos al Señor obrar en nosotros, Él comienza un proceso de cambio que afecta cada área de nuestras vidas. Este proceso no ocurre de manera inmediata ni superficial, sino que es una obra profunda que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior. La Biblia describe este cambio en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación empieza con el reconocimiento de que no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: el corazón es engañoso más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Este pasaje nos recuerda que nuestro corazón natural está inclinado al pecado, pero cuando nos rendimos a Dios, Él nos da un nuevo corazón. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Uno de los primeros frutos de esta transformación es un amor más profundo hacia Dios y hacia los demás. Jesús enseñó en Mateo capítulo 22 versículos 37 al 39
que los dos mandamientos más importantes son: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Es el resultado del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, como lo describe Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La transformación del carácter también implica un cambio en nuestras actitudes y acciones. El apóstol Pablo escribe en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, acerca del fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estos frutos no son características que podemos desarrollar por nuestra cuenta. Son el resultado de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Un ejemplo bíblico de transformación del carácter es la vida del apóstol Pedro. Antes de la resurrección de Jesús, Pedro era impulsivo y, en momentos de presión, negó conocer a Cristo. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder valiente y comprometido de la iglesia primitiva. Su cambio de carácter no fue el resultado de un esfuerzo humano, sino de la obra transformadora de Dios en su vida. Otro aspecto importante de esta transformación es el poder para perdonar. Por nuestra naturaleza humana, el perdón puede ser una tarea difícil, pero cuando experimentamos el amor y la gracia de Dios, somos capacitados para perdonar a otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este llamado al perdón no solo refleja el carácter de Dios, sino que también nos libera de la amargura y el resentimiento. La transformación del corazón y del carácter también incluye un deseo renovado de obedecer a Dios y vivir según su voluntad. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta obediencia no es una carga, sino una respuesta natural al amor que hemos recibido de Dios. Además, es un testimonio para los demás, como lo expresa Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El proceso de transformación no siempre es fácil. A menudo implica momentos de prueba y disciplina, que Dios usa para moldearnos y perfeccionarnos. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Estas pruebas son una parte esencial del proceso, ya que nos enseñan a confiar en Dios y a depender de su fuerza. Un ejemplo de transformación a través de las pruebas es la vida de Job. Aunque Job enfrentó sufrimiento y pérdida, su fe en Dios permaneció firme y al final fue restaurado y bendecido. En Job capítulo 42, versículo 5, Job reconoce el cambio que ocurrió en su relación con Dios. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Este testimonio nos muestra que, a través de las dificultades, Dios nos acerca a Él y nos transforma para su gloria. Finalmente, la transformación del corazón y del carácter nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo nos recuerda que la transformación no es un fin en sí mismo, sino un medio para que podamos vivir de acuerdo con el diseño y la misión que Dios tiene para nosotros. Rendirnos al proceso transformador de Dios no solo impacta nuestras vidas, sino también
a quienes nos rodean. Al reflejar el carácter de Cristo, somos un testimonio vivo de su amor, gracia y poder, atrayendo a otros hacia Él y glorificando su nombre en todo lo que hacemos. En la vida cristiana, las batallas y los desafíos son inevitables. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no enfrentamos estas pruebas solos, sino que Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y dándonos la capacidad de perseverar. Isaías capítulo 40 versículo 31 nos ofrece una promesa poderosa: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta verdad nos asegura que la fortaleza que necesitamos no proviene de nuestras propias capacidades, sino de nuestra confianza en Dios. Un ejemplo bíblico claro de fuerza y perseverancia lo encontramos en la vida de David. Desde joven, David enfrentó batallas, tanto físicas como espirituales. Cuando se enfrentó al gigante Goliat, su confianza no estaba en sus habilidades ni en las armas humanas, sino en el Señor. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45, David declara: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Esta fe inquebrantable en el poder de Dios le permitió derrotar a Goliat y mostró que la verdadera fuerza proviene de confiar en el Señor. Las Escrituras también nos muestran que la perseverancia no solo es una virtud, sino una característica esencial para quienes siguen a Cristo. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son un obstáculo, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Otro ejemplo significativo de fuerza y perseverancia lo encontramos en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José pudo haber perdido la esperanza. Sin embargo, a lo largo de su vida, permaneció fiel a Dios, confiando en su plan, incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. La historia de José nos muestra que incluso en las pruebas más difíciles, Dios está obrando para cumplir su propósito en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia frente a la adversidad. A lo largo de su ministerio, enfrentó persecuciones, encarcelamientos y peligros constantes. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10, Pablo relata cómo Dios le dijo: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo responde: Por eso, gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras nos enseñan que la verdadera fuerza no está en evitar las pruebas, sino en depender de Dios en medio de ellas. La perseverancia también está relacionada con nuestra esperanza en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 se nos exhorta: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este versículo compara la vida cristiana con una carrera que requiere resistencia y enfoque en Jesús, quien es nuestro ejemplo supremo.
Jesús mismo mostró fuerza y perseverancia durante su ministerio en la tierra. En el jardín de Getsemaní, enfrentó una angustia profunda al anticipar su sacrificio en la cruz, pero perseveró en obediencia al plan de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 39, Jesús oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Su disposición a obedecer, incluso en medio del sufrimiento, nos muestra que la perseverancia está arraigada en la confianza en el propósito perfecto de Dios. La fuerza y la perseverancia también se manifiestan en nuestra vida diaria cuando enfrentamos dificultades. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo nos exhorta: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Este fortalecimiento incluye revestirnos con la armadura de Dios, como se describe en los versículos siguientes, para poder resistir las pruebas y los ataques del enemigo. Además, la Biblia nos recuerda que nuestra perseverancia tiene un propósito eterno. En Santiago, capítulo 1, versículo 12, se nos dice: Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Este versículo nos alienta a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra fidelidad será recompensada por Dios en su tiempo perfecto. Por lo tanto, la fuerza y la perseverancia en medio de las batallas no son algo que debamos buscar en nosotros mismos, sino en nuestra relación con Dios. A medida que confiamos en su poder, descansamos en sus promesas y seguimos el ejemplo de Cristo, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que Él está con nosotros y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Una de las mayores bendiciones de entregar nuestra vida a Dios es descubrir y vivir en su propósito y voluntad. La Biblia nos enseña que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un propósito diseñado desde antes de nuestro nacimiento. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este pasaje nos asegura que los planes de Dios son siempre buenos y nos llenan de esperanza, incluso cuando no los comprendemos plenamente. Vivir en el propósito de Dios comienza con buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta: Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta búsqueda implica priorizar nuestra relación con Dios, estudiando su palabra, orando y permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Cuando hacemos de Dios el centro de nuestra vida, su propósito comienza a revelarse de manera clara. La historia de Moisés es un ejemplo poderoso de cómo Dios llama a las personas a cumplir su propósito, incluso cuando se sienten inadecuadas. En Éxodo capítulo 3, Dios llama a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés inicialmente dudó de su capacidad para liderar, Dios le aseguró que estaría con él. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le dijo: Yo estaré contigo, y esta será la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, todos ustedes me rendirán culto en este monte. Moisés finalmente aceptó el llamado de Dios y se convirtió en un instrumento para cumplir un plan divino que transformó la historia. Descubrir el propósito de Dios también requiere humildad y obediencia. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 se nos dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que vivir en el propósito de Dios implica rendirnos a su guía y confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Otro ejemplo bíblico de vivir en el propósito de Dios
es la vida de Esther. Aunque Esther inicialmente no entendía el papel que debía desempeñar como reina de Persia, su primo Mardoqueo la alentó diciendo en Esther, capítulo 4, versículo 14, «Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este». Esther aceptó su llamado y con valentía intercedió ante el rey para salvar a su pueblo, demostrando que vivir en el propósito de Dios puede requerir valentía y sacrificio. Vivir en el propósito de Dios también nos da dirección y significado en la vida. En Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo escribe, «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Este versículo nos enseña que no somos producto del azar, sino creación intencional de Dios con un propósito específico. Al vivir de acuerdo con este propósito, encontramos verdadera satisfacción y plenitud. La obediencia a la voluntad de Dios puede no siempre ser fácil, pero siempre lleva a bendiciones. Un ejemplo claro de esto es la vida de Abraham, quien obedeció a Dios cuando se le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se nos dice, «Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba». La disposición de Abraham para obedecer llevó a que se convirtiera en el padre de muchas naciones, cumpliendo el plan de Dios para su vida. Jesús es el modelo supremo de cómo vivir en el propósito y la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo, «Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió». A lo largo de su vida, Jesús demostró una total obediencia al plan de Dios, incluso cuando esto significó enfrentar sufrimiento y muerte en la cruz. Su obediencia no solo glorificó a Dios, sino que también trajo salvación a la humanidad. La vida en el propósito de Dios también trae paz y confianza, incluso en medio de la incertidumbre. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura, «Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito». Este versículo nos anima a confiar en que, cuando vivimos en el propósito de Dios, Él usa cada circunstancia para nuestro bien y su gloria. Finalmente, vivir en el propósito de Dios nos permite impactar a quienes nos rodean. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en el mundo, reflejando su amor y verdad en nuestras palabras y acciones. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo, «Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo». Al cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, no solo experimentamos sus bendiciones, sino que también ayudamos a otros a conocer su amor y salvación. Vivir en el propósito y la voluntad de Dios no significa ausencia de dificultades, pero sí garantiza que nuestra vida estará alineada con un plan eterno, diseñado por aquel que nos conoce mejor que nadie y que siempre obra para nuestro bien. Este llamado a vivir para su gloria es el mayor privilegio y la más grande responsabilidad que podemos tener como hijos de Dios. La vida cristiana es una invitación constante a rendirnos por completo a Dios, confiando en que su amor, su poder y su propósito son suficientes para sostenernos y guiarnos. En este camino, aprendemos que nuestras fuerzas humanas no son suficientes para enfrentar los desafíos, pero en nuestra debilidad, Dios se glorifica. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo cita estas palabras del Señor: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo resume una verdad central. La dependencia total en Dios no es una señal de fracaso, sino una puerta abierta para que su poder actúe en nuestra vida. A lo largo de nuestra jornada,
enfrentaremos momentos de incertidumbre, dolor y lucha, pero también descubriremos que Dios es fiel en todas las estaciones de la vida. Él nunca nos abandona, como lo afirma Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en su presencia y en su promesa de caminar a nuestro lado. Rendirnos a Dios significa entregarle no solo nuestras cargas, sino también nuestros sueños, planes y deseos, para que Él los alinee con su voluntad perfecta. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, se nos dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Este pasaje nos llama a confiar en que los planes de Dios son superiores a los nuestros y que su propósito siempre traerá verdadero significado y satisfacción a nuestra vida. La paz que experimentamos al confiar en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Él está en control. Filipenses capítulo 4, versículo 7, lo expresa de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras ansiedades, sino que también nos da fortaleza para enfrentar cada desafío con confianza y esperanza. La transformación que Dios opera en nuestro corazón y carácter es otro testimonio de su fidelidad. A medida que nos rendimos a Él, el Espíritu Santo comienza a moldearnos a la imagen de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo escribe: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este proceso de transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder de Dios en acción. La perseverancia es una cualidad que Dios cultiva en nosotros a través de las pruebas. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas no son un obstáculo, sino una herramienta que Dios usa para fortalecernos y acercarnos más a Él. Vivir en el propósito de Dios es la culminación de una vida rendida a su voluntad. Descubrir ese propósito no siempre es inmediato, pero a medida que buscamos a Dios, Él dirige nuestros pasos. En Salmos capítulo 37, versículo 5, se nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Este acto de encomendar nuestro camino a Dios es una declaración de fe que nos lleva a experimentar la plenitud de su propósito en nuestras vidas. Jesús es nuestro mayor ejemplo de lo que significa rendirse por completo al plan de Dios. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz, Jesús oró en Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esta oración muestra su completa sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando el camino era doloroso. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a rendirnos a Dios con la misma confianza y obediencia. Cuando confiamos en Dios y vivimos rendidos a Él, nos convertimos en testimonios vivos de su gracia y poder. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nuestra vida, transformada por el amor de Dios, brilla como una luz que guía a otros hacia Él, demostrando que su propósito y su voluntad son siempre buenos. Rendirse a Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades,
pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Dios nos sostiene, nos guía y nos capacita para superar cada obstáculo y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este es el ancla que nos mantiene firmes en la fe y confiados en su amor inquebrantable. La invitación de Dios es clara. Entrega todo a Él, confía en su plan y experimenta su poder obrando en cada área de tu vida. Su propósito es eterno, su amor es inagotable y su presencia es constante. Caminar en obediencia y rendición no solo transforma nuestra vida, sino que también glorifica a Dios y nos lleva a disfrutar de la plenitud de su paz, gracia y bendición. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.